quiero dar un consejo a la gente que va a visitar a gente que viva sola. Laven los vasos y los platos, man. Yo creo que, no sé si lo más difícil, pero siempre te encontrás con esa onda de abusar o no abusar de esa misma libertad. Si te estuviera, digamos, escuchando una persona que todavía no se va a vivir solo o no se va a la universidad, pues, ¿de qué abuso estás hablando? Bueno. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer podcast de Casa Mundo. Y vaya que nos costó poder grabar. Estamos en el patio de Casa Mundo. Hace 2 semanas estábamos grabando, intentando grabar. Creo que hace más de 2 semanas. Hace un poquito más. Resulta que nos cayó una lluvia. Habíamos puesto un par de cuchillos cruzados ahí, con esos que dicen que si hace eso no llueve, pero no llovió. Y hoy también nos volvió a llover. Y luego que los cables no servían. Pues han pasado varias cosas. Estoy con Enoch, un gran amigo. Y queríamos hablarle de un tema. ¿Cómo están, Enoch? Tuani. Ya, ¿cómo te sentís? ¿Más relajado? Y ahí pues, Tuani, que pudimos pues al final por lo menos parar un poco, ¿no? Lo de la lluvia. Sí, al final. Sin cuchillos cruzados, pero dejó de llover. Pues. Lo escuchó Tlaloc. Y queríamos hablarle de un tema que creo que a mucha gente nos ha pasado y también que puede ser de interés popular, como el hecho de la independencia, sobre todo una de tantas independencias como es irte a vivir solo. Sí, y esas son ese tipo de ondas que al final son experiencias que te van cambiando, te hacen cambiar ciertas cosas, ¿no? Ciertos hábitos, te hacen cambiar la forma en que ves las cosas, te hacen cambiar a las que estás acostumbrado o estás acostumbrada. Y así pues vas, una experiencia nueva, ¿sabes? Sí, ¿recordás vos? Sería, Tony, que hiciéramos como una introducción también. Nosotros somos amigos ya de hace algunos años, pero volvimos como a conectar en 2016. Sí, cuando estabas regresando del viaje, era 2016, ¿no? Como inicio del 2016. Sí. Y antes fue tipo 2008 por ahí, creo, 2008 por ahí, que también como que empezábamos como a rozarnos más en Managua. Uh-huh. Pues yo me iba a meter pues a Managua y eran pues por amigos en comunes, una amiga en común. Que una de las primeras, creo, no tal vez como una independencia total, pero sí parcial, porque digamos para los que hemos estudiado en los departamentos, pues como Managua, la capital, no es como quizás la experiencia verdadera de lo que significa vivir solo, porque al menos creo que lo más común es que te va a alquilar un cuarto, pues, de alguna familia que tiene habilitada su casa, pues, pero no andas como con ese estrés de, bueno, no pagué la luz, no pagué el agua, y ya tenés como todo medio arreglado. Sí, la experiencia, pues, o sea, es como la experiencia universitaria, donde también está sujeta, pues, a ciertas cosas, como decir, pues, lo que es como parcial, ¿no? Es como obviamente la mayoría de personas aún dependen o dependemos en ese tiempo de nuestros padres, de ingresos de alguien más. Hay gente que igual pues puede trabajar y, digamos, sobrellevar la universidad también es diferente. Pero sí, digamos que pues un porcentaje o un gran pedazo del país, las personas que sí, vamos a estudiar y tenemos como ese primer contacto con cierta o parcialidad, ¿no? De la independencia, ¿no? De tener que, de alguna forma, eso, ¿no? Las responsabilidades que vienen, vos sabes, con tener que ir a la universidad, pues, y que tal vez no tenés nadie encima, ¿no? Como tal vez muchos tengamos o tuvimos, pues, en la familia, ¿no? Como que hay que hacer tal cosa Mamá, o tu papá. moverse. Sí, claro. ¿Recordás cómo fue ese cambio? Vos te fuiste a vivir a León. Yo estuve en León, sí, también, pues, era parcial por lo mismo, ¿no? Porque estaba en una casa igual de un familiar, ¿no? Y sí, pues no sé, no era como, no es lo mismo, pues estar con tu seno central, vos sabes, de tu familiar, a estar pues con, digamos, una familia que tal vez interactuaste mucho menos en tu vida y igual, es diferente. De esa etapa de la universidad, ¿cuál fue, crees que haya sido
como la experiencia más difícil? Porque es el primer cambio que uno tiene, ¿no? Vas de la casa de tus papás y haces esa transición pues a una semi-libertad, digámoslo así. Yo creo que, no sé si lo más difícil, pero siempre te encontrás con esa onda de abusar o no abusar de esa misma libertad, ¿sabes? De estar solo, pues, y de que tal vez no te están echando el ojo así encima, como que estás haciendo, y entonces eso también es como difícil de controlar al mismo tiempo, ¿no? Es como una onda de las mismas responsabilidades, pues, de saber vos mismo darte hasta dónde, o hasta dónde te permitís, o hasta dónde te excedes. Ese tipo de cosas son las que también pues pueden ser experiencias que te pueden llevar pues a una catástrofe, qué sé yo. Sí, porque creo que hay perfiles, ¿no? De estudiantes que se van a los departamentos. Siempre están también como las personas que están bien aplicadas a la universidad y regularmente tal vez no van a tener esos abusos de libertades Sí. que vos decís. Pero, Creo que tal vez ya lo estoy hablando como más personal, ¿no? De lo sí. que para mí fue como algo difícil, era como eso, de tener limitarme en ciertas cosas o responsabilizarme de ciertas cosas que no estoy acostumbrado o no estaba pues en ese tiempo. Si te estuviera, digamos, escuchando una persona que todavía no se va a vivir solo o no se va a la universidad, pues, ¿de qué abuso estaba hablando? Bueno. Y ahí es más la cuestión de, bueno, estudiar de lunes a viernes normalmente y de repente es como puedes salir a canalear, puedes salir Llega el fin a... de semana, pues. No, ni siquiera el fin de semana, esa es la onda, ¿no? Es como simplemente estás en clase y es como, bueno, hoy es martes, nos reunimos, o vamos pues, vamos a salir un rato, todo se descontrola, al día siguiente tenías clase, tal vez no fuiste a clase, eso no va a tener obviamente un impacto, pues sí, todo ese tipo de cosas que es como la vida secundaria, ¿no? O sea, secundaria de la universidad, que llegas por una razón, pero hay otro montón de cosas que vienen como unidas, ¿no? A ese estilo, tipo de vida. Cierto, cierto. Nosotros, como decíamos al inicio, nos encontramos en 2016 y justamente yo regresaba de un viaje de casi 2 años por ahí junto con un amigo y tal vez la conexión que tuvimos con Enoch es que ya estaba viviendo solo él y creo que tanto para Ariel, que ojalá también nos esté escuchando, eh, fue como, y en algún momento recuerdo que lo hablamos, fue, oye, mira, pues que Tony no que está viviendo solo, que era algo como especial entre las amistades que teníamos en ese momento, pues, y creo que fue como el mínimo común, pues, para empezar a interactuar, que ya estamos Sí, hablando de unas libertades más, o tal vez de una independencia más concreta, pues, sí, que sí. no sé si concreta, porque también yo creo que aunque no vivas allá en la casa de una familia y ya estás como con una autonomía bien completa, siempre hay como una cierta conexión con tu familia, pues No, como... claro, eso siempre va a estar... cambia la dinámica. Cambia la dinámica de decir, bueno, aunque yo estuviera en la misma ciudad con mis papás o mis hermanos, la dinámica cambia. Obviamente no estoy ahí todos los días, todo el día. Llegar en ciertas ocasiones, visitar, igual, no es algo, digamos, normal si tenés pues a tu familia cerca, ¿no? Y si cambia, eh, podrá ser para bien. Me imagino que pueden haber situaciones que sean para mal, pero digamos que yo en particular decía como, sí, bueno, es diferente, ¿no? Y te da como chance de ver como también desde otra perspectiva, pues ciertas cosas que antes la misma dinámica familiar, por estar en el mismo espacio, era diferente, ¿no? Y sobrellevarlas diferente, cambiar como ciertas actitudes, ese tipo de cosas. Como cuál crees vos que haya una que te haya marcado. Em, Principalmente, pues como, y ahí siendo mi mamá la que estaba siempre a cargo, pues de nosotros y de la casa en sí. Y sí, tal vez nunca fuimos como nunca nos empujaron o nos enseñaron tanto, pues como
todos los días hay que hacer esto en la casa, todos los días hay que hacer lo otro y lo otro en la casa. Toda la responsabilidad pues, de tener una casa, de estar cuidando chavalos y chubines. Sí se hizo pues un poco más visible o palpable pues también como al verlo desde esa otra perspectiva, ¿no? Como ya tener un espacio propio, las cosas que tal vez a mí me empezaron a parecer como me incomodaban no sé, del cuidado del espacio, etcétera, que no tomaba en cuenta tal vez antes, ¿no? Y eso pues como hacerse cargo de estas cosas que uno da por sentado. Sí, en mi caso fue, y creo que hace ya un buen rato que no lo habíamos hablado, resulta que una de las razones por las que yo me fui a vivir solo también tiene que ver con vos. Y es que yo hacía antes, después de haber regresado al viaje, y justamente vengo de esa libertad completa, vengo a llegar a vivir con mi madre, y obviamente pues estar sujeto a sus reglas y a su dinámica de vida, pero teníamos el común con mi madre que nos gustaba recibir viajeros, pues, y estábamos ahí, bueno, no ella porque la había convencido, pero estaba yo en una plataforma llamada Couchsurfing. Sí, Y resulta que en una de esas de tantas yo ya estaba como trabajando entre León y Estelí, y ya no podía estar recibiendo pues viajeros y viajeras. Pero te escribían igual. Pero escribían, ¿verdad? Y siempre, si yo estaba en Estelí, pues podía recibirlas porque era una manera en cómo yo podía retribuir eso que el viaje me había dado, como alojamiento y comida, por ejemplo, también era una retribución que queríamos dar. Y resulta que una vez me escribieron dos chavalas, dos francesas en realidad. Y yo te escribí a vos y te dije, no, mira, la verdad es que yo no lo puedo recibir. Y entonces, pues, será posible que vos la recibas y vos. Claro, o sea, también de ahí vendría, pues, obviamente la misma independencia que toma en juego, porque, digamos, en mi casa, pues, o en la casa de mi mamá, no es que hay algún problema, pues, pero definitivamente, pues, no es algo que mi mamá haría, pues, o sea, normalmente, pues, como recibir así, agarrar viajeros, viajeras, sería como, ¿para qué? ¿Por qué? Y sí, pues claro, yo te dije que pues, no había falla. Cierto, y en resumidas cuentas, al final creo que esa noche salimos a cenar, y de alguna manera yo me encontré con una de ellas otra vez en León, y al final, pues, terminamos teniendo una relación, pues, con ella. Y nos hicimos novios, pues. Novios. No sé si... Sí, novio. Sí. Fuimos pareja, pues. Y ahí saludo a la Cecilia si lo estoy escuchando. Y resulta que para mí fue como el detonante para irme a vivir solo, pues. Porque la empiezo a conocer en León, pero cuando vengo a Estelí vengo a la casa de mi madre, pues. Sí. Y ya tengo una relación. Entonces... como tal vez el sentido más común para nosotros era pues no estar viviendo en la casa de mi mamá, pues, porque si bien es cierto que había una confianza y la pasábamos súper tuani, entendíamos como que la necesidad de tener desde privacidad, autonomía, nuestra propia dinámica de vida, pues. Entonces fue la primera persona con la que yo me fui a vivir solo. Y también la primera vez que yo salía de mi casa a vivirme a otra casa. Pues, que también para mi madre, que eso es uno de los temas que podemos tocar también, como los factores que nos impiden a veces a los nicas, particularmente hablando de nosotros como sociedad, que nos impiden a veces irnos de la casa de nuestros papás. Porque recuerdo que mi mamá, yo alquilé una casa como a 3 cuadras de la casa de mi mamá. Y mi mamá me despidió como que me iba para toda la vida, pues llorando. Sí. Y ay, Ernesto dice, te vas de la casa, pero si vengo de un viaje de 2 años, decía. Entonces, digamos que también hay como ciertos factores económicos por las razones en las que no nos podemos ir, que sería, Tuani, también poder hablar de cuáles podrían ser esos factores económicos, pero también están los culturales. Sí. Y esas que los culturales de alguna manera se convierten tanto en limitaciones como también como en gustos, pues
hay personas que sí les gusta vivir con su familia, con su mamá, con su papá. Entonces, Claro. Sí, yo digo que sí es una cuestión, un espectro algo más grande, digamos, en sociedades como la nica, ¿no? Que hay eh, tantos factores, ¿no? Que al mismo tiempo influyen en todo ese tipo de toma de decisiones, ¿no? Y el factor económico definitivamente siempre va a ser uno de las primeras, de las prioridades, ¿no? De la lista. Eh, pero sí, como decís vos, también hay como ese tipo de cultura o ese tipo de costumbre donde, bueno, normalmente pues las personas aquí no tenemos, o una gran mayoría no tenemos un poder adquisitivo suficiente como para, bueno, cada quien solo empezás a trabajar y ya tenés tu casa o tenés un espacio seguro asegurado por tanto tiempo. No es realmente así la cosa. Y que esto sigue como lleva este tipo de costumbre, ¿no? Que, bueno, pues no pasa nada, pues igual tu familia tiene una casa, pues tal vez que logró conseguir en algún tiempo y bueno, pues hay espacio suficiente, igual cuando eran las generaciones de nuestros padres, pues era muy diferente pues la cuestión del mercado inmobiliario, del mercado de terrenos y estas cosas y al mismo tiempo existe como esa pequeña tipo, no sé, costumbrismo se le puede llamar, no ujú. sé, de, bueno, no pasa nada, pues hay espacio en la casa de mi familia, pues puedo en algún momento tal vez construir otro anexo a la casa o simplemente pues seguir usando pues las mismas habitaciones que hemos usado todas nuestras vidas, pues desde nuestra crianza. Y sí, siempre es como, claro, pues la cuestión de pareja-relación siempre también llega a afectar también en algún momento, es decir, bueno, tal vez ahí es donde mucha gente también decide, ¿no? Como, bueno, irse, pues ya Ujú. eh, has decidido, pues, generar una familia y, pues, bueno, incluso, pero al mismo tiempo hay mucha gente que también opta por quedarse, pues, en un lugar donde tienen espacio, simplemente eso. Ujú. Sí, pienso mucho también como en una característica también muy común en Nicaragua como las madres solteras, pues, o sea, Mm. creo que cuando eso es común en el caso de algunas personas, pues es como una limitante que no puedes dejar a tu mamá sola, pues, Mm. y, y, y que eso contribuye para que sí te vaya o para que no, como en una serie de posturas, tanto por parte, en este caso, de la madre o del hijo, pues, o la hija, Sí, que considero que a veces puede ser como una de las principales razones. Conozco varios casos, pues, alrededor de mí que puede ser una limitante, pues, el hecho de tener una madre que no tiene como, como este modelo de familia que claro, se sí, espera sí, sí. y que podría, quizás, dicen, bueno, no me gusta dejar a mi mamá sola porque no hay nadie que la acompañe, pues, y de alguna manera siempre se vuelve como mm, se vuelve un tema, pues, como vos poder independizarte, como tener tu propia vida, alcanzar tus metas, equilibrando pues esa compañía siempre con tu madre, pues, aunque te vayas de Sí, la casa. sí, no sé, puede ser igual haber montones de casos diferentes en el que sí, pues se puede dar un funcionamiento, ¿no? Del núcleo familiar así y cada quien puede desarrollarse normalmente. En otras ocasiones puede que no sea tan fácil, ¿no? Pues involucrando cuestiones de la misma dinámica, ¿no? Que puedas, sí, en algún momento decir, bueno, no quiero que esté este tiempo sola, pero también pueden que tengan una dinámica no necesariamente, pues, que les beneficie todo el tiempo a ambos. Y eso, pues, claro, va a ser siempre, pues, una cuestión recurrente. Vos ya trabajabas cuando te fuiste. Sí, sí. Ujú. Fue prácticamente por eso, fue porque había conseguido un trabajo más o menos y sí, sentía pues que quería igual ocupar el dinero y decir, bueno, por ejemplo, creo que era un medio inconveniente, pues decir, yo trabajaba en internet online y querer decir y decidir sobre, digamos, la velocidad del internet, por decir algo. Y simplemente que se volviera pues no un conflicto, sino una onda
un proceso más alargado porque, bueno, pues el servicio estaba a nombre de mis papás, pues y mis papás tenían que responder por él, entonces todo era a través de ellos porque era su casa, ¿no? Y que está en función de tu trabajo, ¿no? Exacto, entonces ese tipo de cosas pues también sí, se me metieron en la cabeza y dije, pues creo que igual teniendo mi espacio puedo tomar como puedo tener mayor peso de decisión, pues si solo voy a estar yo, ¿no? Y yo sé, o digamos más o menos sé qué es lo que quiero por este tiempo. Entonces, sí, fue después de un tiempo de empezar a trabajar y estar ganando pues un poco mejor, fue que ya dije, bueno, pues creo que he visto algunos lugares y haciéndose obviamente los cálculos matemáticos de que vas a ajustar a vivir al final del mes, fue eso, ¿no? Que se vale ir a comer a la casa de tus padres, pues yo creo que al inicio todos lo hemos hecho. es como un comodín que, que deberíamos de usar siempre, pues. Sí, sí, o sea, igual vos sabes que pues, la familia nunca te va a decir, o por lo menos tu mamá jamás te va a decir, no, pues no vengas a comer, o no hay nada pues para vos, ¿no? Hablando, deben haber sus excepciones, pero bueno, eso será otro tema. Y sí, creo que eso es válido también, pues, la cuestión de tomar una decisión como esta y decir, bueno, pero tal vez por mi mamá, pues, que necesite algo. Sí, igual mi mamá, pues, cuando yo me salí, estaba sola, pues, o sea, estaba tal vez mi hermano menor nada más, pero no era como que, o sea, éramos un núcleo familiar igual disgregado. Sí, en mi caso, fíjate que ya después de haber pasado como esas primeras experiencias, pues pues, a mí una de las cosas quizás más fuertes, podría decirlo así, era pues acomodarme pues a un presupuesto, pues a entender que llegaba el punto en donde tenía que cocinar y yo pues no sabía cocinar en aquellos tiempos, pues, cuando recién me fui. Y recuerdo que fue como, justamente se había llegado a vivir un primo junto conmigo al cuarto en Managua, estudiando en la universidad. Y, y fue como el detonante, o también, no más que detonante, la motivación para decir, oye, mira, podríamos cocinar juntos y vamos a gastar mucho menos, pues. Y yo creo que hasta que llega el punto en el que preparas tu comida, como sin duda alguna le vas a agarrar gusto, pues, como a la idea de cocinar, de entender pues que no solo es hacer la pasta, el tomate y la cebolla, pues, para Claro. sobrevivir y librarla, pues, sino... Pues aunque muchas veces Sí, lo hicimos, muchas pues, veces. muchos lo hicimos. Yo lo hice en la universidad un montón, lo hice igual cuando viví solo, pero sí, ya es como llegar a un punto también de decir, pues llegar, no quiero comer pasta por quinto día consecutivo o algo así. O, Mi fritanga. sí. O simplemente ya no tenías pues suficiente plata para estar gastando en ir a comprar fuera, comer fuera, unas cosas así, sino que eso pues tenés que buscar también tu economía, tenés que buscar balancear todo eso, tu economía, que digamos te alimentes bien, que digas, también voy a comer rico, pues no solo de comer por comer, ese tipo de cosas también. Sí, y bueno, ya creo que cuando uno ya está cuando ya llevas un tiempo viviendo solo, creo que ya te acoplaste que tenés que pagar recibo de luz, recibo de agua, ya tal vez ya no son olvidos, pues ya de alguna manera estás acostumbrado a ese ritmo de vida. Pero creo que también hay ciertas desventajas, pues las que me ha tocado vivir a mí, que regularmente por esta casa pasa bastante gente, es como recibí gente, ya sea reuniones, hacer una fiesta, y todo el mundo sabe que la casa de Ernesto está libre ahí, Sí. pero de ahí salen los vasos sucios, pues. Sí. Y quiero dar un consejo a la gente que va a visitar a gente que viva sola. Laven los vasos y los platos, man.
Se los pedimos, dice. Se los pido por favor, ojalá que la Sí, gente... no sé, por un lado puede ser igual que hay gente que o sea, no tiene ese tipo de choque de vivir solo y de tener la misma situación. Entonces que eso al mismo tiempo puede ser como, o sea, como, no hay por qué lavarlo. Lo mismo que sucedía en la casa personal, o sea, igual viviendo con el núcleo familiar Ahí las pagas, ¿verdad? sí, Ahí es las como paga ahí no, uno. exacto, uno no, digo, o sea, tal vez como te digo, hasta que ya tenés esa otra experiencia, es como que, pues chica, tal vez yo no lavaba tanto o todas las veces mis platos pues en la casa y así. Y El es como, karma. ajá, es como, bueno, bueno, ni modo, pero definitivamente es algo que ya te das cuenta, ¿no? Como ya haciéndolo, teniendo la Sí. experiencia de... Sí, creo que es válido que cuando haces una fiesta y ya pues saliste con tu copia adentro, pues no vayas a lavar un plato, pues, pero a veces ya ahí salió una cenita, un Todo el almuerzo mundo va a ahí. decir mañana, o sea, es Ahí vengo mañana. mañana a Incluso, lavarte. incluso vos como anfitrión dirías, Déjalo. tranquilo, ahí déjalo, mañana lavamos. Y al día siguiente, claro, ya es como, o sea, es peor si amaneces de cruda. ¿Te tocó o te ha tocado vivir con gente, compartir espacio, ya Sí, viviendo solo? sí, la primera vez me fui, estaba en un apartamento bien pequeño, solo, y no me acuerdo ahorita cuánto tiempo estuve ahí, estuve más de un año, no sé, algo así. Y ya después sí sentí como al mismo tiempo, o sea, de haber tenido ese tiempo de vivir solo, me iba haciendo de más calaches, me iba haciendo de más algunos muebles, cosas así, y simplemente ya pues el espacio no me quedaba. Era que era súper pequeño, era un cuarto y otro espacio que era cocina, sala, oficina, Mm, todo en uno y entonces... acumulador. Yo soy bien Sí. acumulador, de hecho. Entonces ya después simplemente, no sé, necesitaba también, quería un espacio para ensayar, pues para tocar música, en ese lugar no podía, tenía varias cosas así como de música que no hallaba dónde ponerla. Y eso, pues con el tiempo se me fue haciendo espacio, espacio, espacio y fue como, creo que haciendo la relación, bueno, alquilar una casa entre varias personas tendría mucho más espacio, tendríamos la misma como semi privacidad y hasta pagaría menos. Ujú, ujú. ¿Y cómo Entonces, fue? ¿Y cómo fue esa experiencia? sí, ahí fue como ya me estaba sintiendo un poquito como topado, ¿no? De lo que es el dinero, de los pagos, las cuentas. Y sí lo empecé como a maquinar y después se lo empecé a comentar a algunos amigos que tal vez los podía convencer o tal vez alguien que anduviera buscando también. Y dije, bueno, eso. También empecé a buscar y casualmente pues también era la casa en la que vos habías estado viviendo. Y vos dijiste, bueno, pues yo ya no voy a alquilar aquí. Y yo dije, bueno, puede ser como el momento ahí indicado, pues hagámoslo. Pues, o sea, si vos ya no vas, pues yo te puedo hacer nuevo contrato. Y me pasó con el otro brother. Y sí, porque al final, pues, de alguna forma lo convencí. Le puse los papeles sobre la mesa y fue como, mira, esto y esto y esto y esto. Si nos vamos ahí a ese chante. La única opción es firmar este contrato ya. No, y ahí nos lanzamos también, pues no era como tampoco decir, bueno, estoy ganando un montón de plata o tengo asegurado tanto tiempo de contrato, sino que también siempre era un riesgo, ¿no? Había un riesgo de hacerlo, pero al mismo tiempo pensé yo que podía sacarle provecho a todo eso, ¿no? Como tener los espacios, ¿no? Como te digo, principalmente para ensayar, entonces ya no tendría que andar gastando en dónde ir a ensayar y cosas así. Y eso, al final era como sacar la relación, ¿no? De que podés sacarle provecho también. Fíjate que ahorita estaba pensando que también no es como, yo creo que más en el caso de los nicaragüenses, no creo que tal vez el motivo de este podcast sea que vivir en la casa de tu padre es como un martirio, pues no, No. pero te quiero preguntar a los chavalos que están aquí. ¿Cuál es la cosa más tuani de vivir en la casa de tu mamá, por ejemplo? En la casa de los padres. Te levantan con desayuno, ¿no? La comida. Bueno, no sé si escucharon, pero dicen que la comida, güey. Yo creo que ahí uno anotamos todo.
Es eso, o sea, son todas esas cosas que también con las que crecemos, nos criaron, pues, nuestros papás, nuestras mamás, Que me nos laven la daban, ropa, o sea, dice César, con 30 y pico. Ya, no, es cierto. Y casado también. Sí, pero sí, claro, por eso mismo muchos igual pensaríamos o tendríamos cierta nostalgia de igual irnos, ¿no? Como igual hablar con tu mamá, pues sabes que todo el día están ahí o la mayor parte del día pues se encuentran ahí y claro, pues se hablan y todo eso, que yo siento que no es lo mismo, pues estar fuera y que estar fuera y que cualquier cosa, o sea, las plásticas más casuales pues ya no estaban sucediendo tan normal, pues, sino que tal vez llegaba, pues, y en algún día que yo llegaba, pues hablábamos y todo bien, pero ya después, claro, si no estaba muy ahí, muy llegando, no había tanto ese chateo, ¿sabes? Casual, pues, que puedes tener con tu mamá o con tu hermano, o quien sea, ¿no? De que esté viviendo también ahí. Sí, sí, al final yo creo que para la gente que nos está escuchando, gente que ya se fue a vivir sola, gente que no se ha ido a vivir sola, como no sé si hablar un poquito de qué cosas se pueden ahorrar, pues que al final yo creo que no hay como una receta. Más bien hay como una clave, como la comunicación para resolver todo, pues, y yo Ujú. creo que ya sea convivas con la persona que vaya a convivir, sean pareja o sean amistades, es tuani la idea de comunicarse los clavos que están en la casa, el ritmo en el que uno quiere vivir, cuál es ese espacio que no queremos que nos toquen, eh, como también siempre estar abierto a lo que hoy se dice mucho, al flow de la otra persona, pues, porque Claro, claro, sí. creo que a medida que vos respetas eso, creo que tener esa sensibilidad siempre te va a llevar a tener buenos compañeros de casa, pues, a buenos roommates, Sí, como bueno, hace. es igual dependen de las situaciones. O sea, mucha gente igual alquilan en algún lugar casa con muchos cuartos y toda la cosa y bueno, en algún momento pasó algo, alguien se tuvo que ir y simplemente igual tenés que abrir las puertas para que alguien más pueda ocupar ese espacio. Muchas veces tal vez solo vas a querer que te den el dinero, vos sabes, y para poder pagar la casa. Y claro, sí, siempre creo que la mayoría buscaría, ¿no? Como tener ese tipo de buena relación, pues, con la gente con la que conviví. No siempre va a ser el caso. A veces igual va a ser contrastante en las cosas más diminutas, ¿no? ¿Sabes? Como los hábitos de cada quien, Ujú, que ujú. por muy brothers o por mucha confianza que se tengan, por igual de conocerse tanto tiempo, eh, puede haber todo eso, o sea, los más mínimos detalles, pues puede que ya se empiezan a ver otras cosas. Pero es también, pues, saber decir eso, pues, que decís vos, ¿no? Como acordar, ¿no? El roommate agreement. Ujú. Eso, tener pues, algún tipo de lineamiento en el cual, pues, todos se puedan llevar. Sí, importa creo mucho la vibra, porque lo que vos mencionás me parece muy cierto, como no siempre uno tiene la oportunidad de elegir que sea una persona cercana, a veces pues, como abrís la puerta de tu casa para cualquiera que tenga interés de llegar a alquilar. Hay gente que hace preguntas, que tiene como Ujú. un proceso de Sí, selección, sí, pues, y dice, me wow, ¿te gustan imagino. los gatos? Bueno, ¿no te Ajá, gustan los ajá. gatos? Mascotas, no Mascota, mascotas, ese entonces tipo de cosas. fumar, no fumar, Ujú. se cae el baño cuando salís de... Sí. Pero bueno, hay gente que sí, pues se toma más el tiempo de filtrar pues a la persona que va a llegar a convivir. Sí. Algo más que quiera agregar. No, y ahí es una experiencia que para cualquiera es diferente, eh, tanto lanzarse a hacerlo como decidir no hacerlo es totalmente súper diferente. Pienso yo que, como te decía antes, en lugares aquí como Nicaragua hay mucho más tanto contrastes como también variedad de escenarios que podemos tener, eh, que me da la impresión de que tal vez en lugares más homogéneos,
en calidad de vida suelen ser como bien predestinadas las opciones, ¿sabes? Como, no, pues hasta la edad te vas de la casa, pues tienes tu trabajo te da lo suficiente para poder vivir, mantenerte, pagar tu seguro, todo lo que vos querrás, ¿sabes? Y nosotros no vivimos en ese tipo de sociedad. Y eso creo que lo vuelve un poco más amplio las posibilidades de todo, ¿no? De las cosas que puedan pasar a como las que no puedan pasar, ¿no? En querer salir o quedarte en el seno familiar. Sí, pienso de la misma manera. Y ahí disfruten donde viven. Yo creo que eso, si viven solos, si viven acompañados en la casa de los padres, disfruten tal vez la manera en cómo viven y también pregúntense si están viviendo en la manera en que les hubiese gustado vivir también, pues. Claro, hermano, a menos que sean, pues, que hayan causas de fuerza mayor, ¿no? Que obviamente pueden sacarte o no de tu casa por X o Y motivo que no necesariamente pues termina siendo pues una decisión personal, ¿no? Sí. Bueno, por fin hemos grabado. No sabemos cómo le vamos a poner a este podcast, pues, porque inicialmente queríamos ponerle Independencia, pero puede ser como la maldición del podcast. Nos costó grabar esto. Pero sí. Bien, pues muy contento de haber tenido también a Enoch como invitado. Ojalá lo podamos seguir teniendo aquí. Enoch tiene un canal también. Bueno, ahorita puede ser que nos estén escuchando por Spotify o por YouTube. Y a Enoch también lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Sí, pueden buscar Valmor. Y así, ahí está iniciando también el canal. Como una introducción pequeña de qué trata tu bueno, principalmente está dirigido pues a las artes visuales digitales por el momento. Igual es como sigue siendo mucha experimentación y viendo qué está saliendo bien y qué no, pero está dirigido prácticamente a eso y para artistas visuales emergentes. Bueno, la gente de verdad, por si pensaban que era adorno, se llama Nehuen. Bien, queremos agradecerle a Juan Apolo y en la cámara y a César Mejía en el audio. Vamos a dejar los contactos aquí en la descripción, ya sea en YouTube. Pueden entrar a la página de Casamundo en Instagram, en Facebook, y si en algún momento quieren trabajar algo con ellos, ya sea de fotografía, video o audio, pues sería muy tuani pues que los contacten. Nosotros vamos a seguir tratando y queriendo crear contenido. También tenemos canal en YouTube, pueden irse a ver lo que estamos haciendo ahí. Y también si tienen ideas y quieren participar, pues las puertas están abiertas de Casamundo. Enoch, Tuani, muchas gracias. Gracias por invitar. Y nos vemos en el próximo podcast. Yeah.